Hola, ¿qué tal, hermosos, hermosas, hermoses? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a continuar con Juliana. Neverland-TV is now live. Streaming The Outer Worlds. The Outer Worlds almohadilla 3 GOTY. GOTY, efectivamente. Uf. Y eso es todo lo que tengo que decir. ¿Qué teníamos marcado, por cierto? Un segundo. Un segundito. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Cómo? Es que me acaban de enviar un mensaje de un vídeo. ¿Esta es familia tuya? Que yo sepa, ¿no? ¿Se parece a mí o algo? No voy a ver el vídeo. Por si acaso. ¡Ay! Me iba a comprar un mechero de ACDC súper mono y no funcionaba. Me tocó comprarme uno de Popeye. Vale, teníamos esta que era la de conseguir pasta. Y aquí teníamos una We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, que era de buscar Captain, la and we reductora. are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Vale, vamos a marcarla. Vamos a llevarnos a Pavarotti Do return in one piece, Captain. y a Eli. Vámonos. He abierto la ventana porque les he puesto una rejilla a los gatetes para que asomen al brancal de la ventana. Y están los tres mirando la ventana, pero no quieren salir. Porque pasan cosas raras por ahí, dicen. Hello? Can you hear me? Does this work? Sí. Oh, damn it, blast, that's loud. ¿Viste qué sueño tengo? Vale, vamos a explorar un poquito esto y nos vamos a... Nos vamos para adentro. A ver qué nos cuenta Phineas. How'd you do that so fast? Gracias, supongo. Hostia, entra un montón de aire con... En vez de poner la mosquitera, pongo el bicho ese y entra un montón de aire. Lo mismo para verano me va a venir bien tener las ventanas quitas con la mosquitera esa, con la rejilla esa que le he puesto. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Vale. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. No pasa nada, te completo, yo soy igual. Escóndete eso. Me encantan estas pantallas que son literalmente pantallas de carga.
Evitas un montón de pantallas de carga con estos pasillitos, a la tontería. ¿Qué es esto? Careful, that's my communications terminal. Dame cositas. Dame cositas. Joder. Pues no hay aquí cadáveres, la Virgen Santa. Aquí creo que me daban la reductora, ¿verdad? Lo de hacer pequeñitos a los enemigos. Míralo dónde está. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Casco de hibernación. Your old hibernation mask. Had to remove it, you know, in case you were prone to vomiting. Un cerdo que no habla. Vaya desperdicio. Un póster. Otro póster. Los pósters estos creo que te daban pistas sobre los puntos débiles, ¿verdad? No me sigue con la mirada, Está ahí en plan automático. Hasta que lleguemos. Vale, voy a levantarme a bajar un poco la persiana. Si quieren salir los gatetes, que salgan, pero a mí que no me vean. Ahora. Que no me cerraba bien la ventana. Ay. Así por lo menos no me ven desde la calle. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Vale. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Podrías haberme preguntado antes de despertarme. Oh, balderdash. You hadn't yet recovered your faculties of speech. What was I to do? Dear so-and-so, would you like to be shoved into an escape pod? Blink twice for yes? Still, I admit I may have been a touch hasty, even thoughtless. I do apologize if I rushed you. Me lataste al espacio, pedazo de gilipollas. Tengo suerte de haber sobrevivido. Nonsense. There's no such thing as luck. Only well-calculated margins of error. You survived that fall in 85 out of 100 simulations. Maravilloso. Yes, well, you're stuck
Halcyon's our cesspit now, and we're all circling the drain together. We can wallow in our collective misery, or we can try to make Halcyon a better place. I don't know about you, but I'd like to live in a colony that isn't marching toward oblivion. Vamos a cambiar de tema. Of course. What's on your mind? ¿Hay alguna razón para que estés detrás de un cristal blindado? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of Papel toilet higiénico me paper. vendrá bien. ¿Tienes un momento para hablar? Absolutely. Let's talk. ¿Has conocido a mi tripulación? No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. Nice to meet you, Dr. Wells. I'm Parvati Holcomb. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Qué majo. Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? A ver, compañero. I wanted privacy. Cálmate, ¿eh? Oh, very well. I can be a little cantankerous when I haven't had my caffeinoids. You have my apologies and so forth. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. I picked you out of the hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Déjate de peloteos, compañero. That's odd. I'm at least 65% certain my tone was sufficiently sincere. Perhaps the glass is distorting my voice. Must look into that. Quería hablar contigo de otra cosa. What's on your mind? Hasta luego. Me parece a mí que el pobrecito capitán no llegó a conocerme. Podemos utilizar la bicha esta, lo que me han dado. La reductora. Ah, pero dura muy poco. Dura muy poco. I hope you're not thinking of ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. What's on your mind? Vale, pues esta partida está hecha también. Me he equivocado de botón. No veo que por aquí haya nada más. Ay, qué sueño tengo, por favor. Has adquirido póster. Perfecto. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these?
¿Cómo? Reloj de bolsillo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, las armas especiales se pueden modificar, ¿no? Vale. Reparamos todo. Y esto también. Tenemos un montón de mierda para desmontar. ¿Te podemos darle a esta señora? El bicho este. Porque ella en principio es científica, ¿no? Persuasión +1. Hostia, la pionera me tiene en admiración, ¿eh? Ojo. Estos, pese a todo, me tienen simpatía. Pues nada, vamos a hacernos otra misión, a ver. Ah, coño, si está aquí la puta misión. La Virgen Santa. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? ¿Puedo reproducirla? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. I'll be Hasta luego. here. Otra nivel más, venga. Y... Espera, tenemos que viajar a Terra 2. No. We are now in orbit above Edgewater, Captain. We're now in orbit above Roseway, Captain. Perfecto. Ahora sí. We gotta talk. ¿Eh? This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. What's there to know, Captain? Shady corporate town caught up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. ¿Por qué no pediría refuerzo a su empresa? With a lot of these companies, the thrashing you take from your boss is worse than whatever a bunch of marauders will do to you. Doesn't exactly encourage calling for aid when there's a fuck-up. Podría ser una trampa. I'm counting on it. Anyway, we might as well take a look out there, see if we can get the jump on whoever's waiting for Vale, us. pues tú te vienes. Tú te vienes. A ver, Eli y Pavarti. Me estoy cagando. Ayer cené kebab. No me apetecía limpiar más. Y por no ensuciar la
la vitrocerámica, volver a limpiarla, digo, me voy a cenar. Y fui a cenar kebab. Bueno, pues este mapa en principio es nuevo, ¿no? No, no es muy grande. Esto me gusta más que lo de Starfield, quiero No decir. security. Not that I'm complaining. Esto es muy Mass Effect. Esto de tener en un planeta varios mapas. Es muy Mass Effect. Y yo creo que es... Joder, no vas a hacer un mundo abierto. Tío, hazlo así. Nice and easy. Lo que... Iba a decir lo que me jode. Lo que me extraña un montón es que me estén entrando unas ganas tremendérrimas de jugar a Mass Effect Andrómeda. Porque mira que le he dado oportunidades, ¿eh? Y siempre... Hostia, es que yo creo que la cagaron con el tema de mundos, entre comillas, abiertos o semiabiertos. Pues me está apeteciendo un montón. Por cierto, he leído que van a hacer una rebaja en el Black Friday del Plus. No descarto para nada pillarme un Hell of a añito. welcome. Casco de bienvenida, pues. Ah, por cierto, tengo armaduras chachis que ponerme, ¿no? $26, 22. Esta para mí. Para Eli. Tú vas a ir un poquito más a distancia. No tengo muchos cascos, ¿eh? Las gafitas y Parvati. Esta es un poquito como una puta cabra. 6, 9... Un momento, había uno de 9 para Eli. Un segundo. 9. Eli y Uy, perdón. Y Parvati. A ver, tenemos que subir sigilo. A ver, bueno, sigilo teníamos ya. Lo que pasa es que esto me quita 5 de sigilo. Pero de todas maneras podemos robar, ¿no? En principio. No. Revertir cambios. Esto 50. Y el resto en liderazgo. Aplicamos. Perfecto. Ahora sí. Pues no sé por qué me ha dado por jugar al... O sea, me han entrado ganas, perdón, de jugar al Mass Effect Andrómeda. Yo juraría que lo tengo en alguna plataforma. PC o en alguna tienda de PC. Pues lo tenía en físico para Play 4, pero obviamente lo vendí. Me gustó cero, me gustó mierda cuando me lo compré. Please, clear the roadway. Obstruction of commerce is punishable by a fine of no less than 10,000 bits. Es una máquina. Mira, hay una puerta abierta. Their mistake.
Otro bicho de estos por aquí teníamos. No tenemos nada. Gaseosa. Lo dicho, la pistola de ácido es como muy buena. Mira, aquí tenemos una puerta abierta. Es como muy buena, pero traga munición como si no hubiera un mañana, tú. Ya está, no hay nada más. Vale, este ahora podemos piratear, ¿eh? Uf, me pide 5. La puta que no sé lo que hay dentro. A ver, normalmente... Ay, aquí se ve. Vale, hay una caja. No sé si vale la pena, ¿eh? You got nimble fingers, Captain. Bueno, tiene un montón de munición. Ha valido la pena. Employee, you have been fined an additional 200 bits for commerce obstruction. Please collect your ticket. No puedo hablar con ella. En principio, ¿no? Aquí hemos entrado. Otra puerta cerrada. No me pide... de serpiente. Para algo servirá. Un casco. Porque está la gata ahí en la ventanica como, joder, puedo salir pero no quiero. Hija de puta, con lo que te gustaba a ti salir antes. Va a acabar saliendo, ya os lo digo yo. A ver, aquí ha habido un buen ataque, ¿eh? Claramente. Ha habido una defensa aférrima de la zona.
Ya puede salir a la calle. Pues no, prefiere venir aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Como una puta cabra está. Esta es como una puta cabra. Tenemos 3 objetivos, ¿eh? I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, supongo que esto responde a tu pregunta sobre seguridad de la pista. Somehow, I'm not reassured, Captain. No, yo tampoco. Yeah, you and me both, ma'am. ¿Qué ha pasado aquí? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. ¿Quién está al mando? Scientist, name of Anton Crane. Someone said he's panicking inside the comm center. ¿Se escaparon los reptilianos? Forget I said anything about that. ¿Has enviado tú una perdón, llamada de auxilio? Distress call? From here? Shit. They told me that weren't allowed. ¿Por qué no? Got me. I just do what I'm told, and I was told not to do such. Vale. Oh, before I forget, Anti-Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Venga, Spacer's propaganda Choice y pedals. publicidad. Te reventaba la cabeza, lo sabías, ¿no? Bueno, en principio no hay gente agresiva. Esto es robar, ¿eh? Ojo, cuidado que no me da cuenta. Que esto se considera hurto. Bueno, mientras no me vea nadie no pasa nada. Buenas tardes. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? He venido a acabar contigo. No. Si hubiese venido a acabar contigo ya estarías muerto. What? I'm Anton Crane, the lead scientist here. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though, truth be told. A ver, a mí no me lo parece. ¿Qué pasa? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me, to the colony, is immeasurable. ¿En qué estás trabajando? More often than not, seems I'm the only one who sees the opportunity here. Vale, ¿de qué va todo esto? A ticket to the good life once my research plays out. Byzantium. Recognition, money, proper facilities. No more uninspired dolts like my associates here. A ver. And might you be the sort of person who's, not averse to risking your life if the pay were right? Depende. Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our labs and loosed our research subjects, the Raptidons. If those cretins get their hands on my research, well, they'll need not kill me.
Si me contaras qué andas investigando, podría hacerme una idea de lo que sucede. You have a point there. It most decidedly cannot make this situation any worse. All right. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Maravilloso. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? ¿Podemos ir al grano? Very well. We'd formulated the world's most effective appetite suppressant toothpaste. Ah. Un dentífrico dietético. Not just any diet toothpaste. The ultimate diet toothpaste. No se hable más. Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. You'll have need of my code and keycard. The lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original... by the Grand Architect. Jameson. He's in the old lab. ¿Quién es? My protege. I sent him to retrieve some metabolic precursors, and I forgot him. Deberías tomarte un descanso. You don't understand. He was my responsibility. All of the people stationed here are, regardless of their thinking on the matter. If he has died, too many have been lost. Too many black No me caes muy marks bien, against pero my investigaré a name, fondo y and far too decidiré much qué hago. paperwork. Vale, rescata a Jameson. No tengo aquí 3 misiones, nos han dado. Perfecto. A ver, nos han dado esta. Esta y esta de aquí. Vale, vamos a marcarnos esta, que es de matar. Y matar siempre está bien. Vámonos. 50-bit says this guy's already racked fodder. Estos hemos ya looteado todos, ¿no? Como molan los diseños, ¿eh? Para allá. Vámonos. Al principio tenemos que dejar viva a la madre, ¿no? Nos ha dicho. That's a good week of work just to get the engine to turn over. You reckon that's how the bad guys got there? ¿Algo más? No. Coño, me quedo enganchado. Varizas. Muro invisible. Ojo. A tu casa. Joder, pues meten, ¿eh?
Vale, que habíamos visto un pueblecito, ¿no? Esto de aquí. No sé si eso me da algo la carne esa. Vale, por aquí hay cositas. Rifle de plasma. Looks like a great spot for an ambush. Sí. En viaje rápido esto es para entrar. Vale. Salta como pega tú. Joder, como pega. El colega, tú. ¿A quién estoy disparando? Soy disparos por aquí. Security actions. Unexpected noise. Beginning We got the drop on them. Perfecto. Perfecto. Jo, buenas armaduras, me están dando. Vale, vámonos aquí. Que habíamos visto ahí una puertecita para entrar. Coño, deja de engancharte a los sitios. Take your back. That's the last of them. Y ya estaría. Estoy aprovechando muy poco el escenario. Que mira que te dan zonas explosivas, ¿eh? Aquí hay algo.
ganzúas ahí. Make him regret. Pero porque van cuerpo a cuerpo. No sé por qué van cuerpo a cuerpo. Es porque no tienen munición. Vale, por ahí se sale. Okay. Cajita de música. Doy acceso al almacén. Maravilloso. Bueno, tenemos 9000 ya, ¿eh? Estas de energía. A ver. Vale 44, ¿no? Buenas armaduras, ¿eh?
Dura 2 segundos. Coño, esto no. Bueno, hemos limpiado un poquito. Vamos a ponerle alguna armadura. Tú eres de 17. Esto. Y tú 23. $26. Vale, esto es el inicio. Vamos a abrirte un atajito y ya está. Munición. They can't keep us out. Va, esta será la entrada de arriba, que por donde hemos entrado. Casco. Me pensaba que estaba muerto, ¿eh? Bueno. Un punto de ventaja. No. No me interesa un punto de ventaja, la verdad. Ojo de Crane. Dame munición. Creo que la pistola reductora me la voy a quitar. Y voy a ponerme algo cuerpo a cuerpo. Esto es espada. Vamos esta vez. Estos son armas energéticas.
Coño, Jameson. What shuts him up first? A hungry rat or my backhand? No te esperaba ver aquí, pues. Pero bueno. Coño. How the... Wait, I know you. You're responsible for the Emerald Vale fiasco. How the hell did you get in here? Primero disparé los retroles, luego he subido por las escaleras y... No, not... I don't care about the beasts. I care about the front door. This is an egregious breach of protocol. How'd you get in? A topa viado a buscarte. Can't use the centrifuge without supervision. Can't file reports without him double-checking their every word. Can't save myself from mortal peril. It's like he thinks I'm a child. His hands-on management style is coming to a point of contention, I tell you. Ya lo discutirás con él. Arrea. No me calientes tu vida. Nice. ¿Esto qué es? Cartuchito de bits. Maravilloso. Pues yo creo que es zona limpia, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, hemos ayudado a una persona. Y hemos acabado una misión. ¿Está abierto? No. Vamos. A por la siguiente. Hostia, esto no lo hemos looteado. Bueno, igual nos hemos metido para adentro antes. Vámonos. Ahí hay algo, ¿eh? We didn't have many trees in Edgewater. Seems a shame to cut them down. ¿Cómo? All this fresh air is making my nose itch. Os ha costado matar a un bicho, ¿eh? Virgen Santa. Va, esto me da curación. Ojo, las putas minas, ¿no? Enemigo asesinado. ¿Cómo?
Me ha dejado aturdido, ¿eh? Tío, qué puto rango tienen las minas. ¿Es dónde venimos o esto es...? Espérate. Esta es otra ubicación. ¿No? Sí. Es un viaje rápido, desde aquí no va a permisión. Sí. ¡Coño! ¿Este es colega? Tiene pinta de ser colega, ¿eh? Bueno, tenía pinta de ser colega, ya no. Seguramente esto en máxima dificultad lo busques más. Seguramente. Pues yo casi que vamos para adentro a ver qué hay, ¿eh? Igual hay otra misión. Reina Mantis. Tiene buena pinta ese enemigo también, ¿eh? Hostia, lo que hay ahí dentro. Hostia, lo que hay ahí dentro. Bueno, lo que había ahí dentro. No sé por qué van con cuerpo a cuerpo. En principio están, iba a decir, programadas. Están preparadas para que ataquen a media distancia. Vamos a limpiar esto de aquí primero.
Makes you wonder about their labs. Vale, aquí hay cositas. Vender basura. Ojo, 10.000, ¿eh? Ya tenemos para pagar el pase, pero bueno. Ya que estamos liados en la misión esta, vamos a hacerlas todas. ¿Esto qué es? Otra entrada. No sé si podremos abrir la puerta, ¿eh? Pues sí, hemos conseguido el código de almacén. I can take a hint. Un montón de munición pesada me están dando. ¿Esto gasta munición pesada, el subfusil? Ya estamos haciendo un montón de misiones. Espérate un segundo, a ver. Vale. Esto lo hemos hecho. Conseguir los planos de las armas. Es probable que los diagramas de prototipo... Vamos a marcarnos esta. De todas maneras, aquí marcaban un montón de enemigos. ¿Dónde están? Aquí abajo. Processing. Sweeping the area. Ya están cuerpo a cuerpo otra vez. Hay que darle los puntitos azules, que es el punto débil.
Vale, voy con sobrepeso ya. A ver si conseguimos algún... Hostia, me faltan... enemigos por aquí, pues. Por aquí no veo salida. A ver, había alguna máquina por aquí para vender. Voy a vender un montón de mierda. Aquí. A ver, vender. Armas. Vendemos basura. ¿Por qué vale más este? 18, 28. No sé por qué este vale más. Ah, pues está impoluto, ¿no? Impoluto, vale. Por eso vale más. Estoy mirando las armaduras en vez de mirar, o sea, el nivel de armadura en vez de mirar los efectos que tiene. Uy, esta me gusta que es rosa. Factor de sigilo -5, la madre que te parió. Porque es pesada, ¿no? Sí. Pero me gusta esta. Vamos, hemos quitado un montón de peso. Me siguen apareciendo enemigos. Pero bueno. Si tenemos que volver, ya volveremos. Ay. Banco de trabajo, ¿dónde? Aquí.
Blindaje 29. Ojo, tenemos un equipo completo, ¿eh? A ver, podemos ponerle... Trato de sigilo más 5. Vamos a poner un kit de sigilo. Yo creo que al casco también. Al casco no se puede. Bueno, que el casco realmente no tiene bonificaciones ni penalizaciones. Qué mono voy, por favor. De rosita. Vamos por aquí a ver qué hay. Vale, uno me manda la fiable y el otro me manda aquí. ¿No? Vale. Pero antes... Vamos a marcarnos esta. Que me lleva aquí. Vale, esta me lleva también a parte de la otra misión, la misma zona. A tu casa. ¿Lo hemos convertido en plasma? Posiblemente sí. ¿Me cago en? Mr. Martillos también, ¿eh? What was that? What was that? What's going on over there?
A tu casa. Madre mía. Voy rotísimo. Voy rotísimo. Claro, es que a mucha gente los hemos convertido, perdón, en plasmas. Y eso para encontrarlo. Me va a costar la vida. You don't shoot, I won't shoot. Deal? Vale. Keep them hands where I can see them. What are you doing out here? O mordiscos, o ir de mis perseguidores. You and me both. Name's Lillian. Lady named McCass hired my crew as gun hands. I got left here to watch for Cleo reinforcements. They all got pinned inside, so I can't say as I mind. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Don't mind the asking, but I ain't telling. You want details? Go talk at Miss High and Mighty What's-Her-Name. She's in the labs, pinned down. Yeah, Cassandra O'Malley. We mostly call her Cass, because Cassandra just sounds fancy. I'm sweaty. I got clawed by one of them monsters. I've been in the dirt all day, and I got bugs in places you don't need to know about. I'm on a fucking break. Got a smoke? Claro, toma. Thanks, sister. Un mal día, ¿eh? I've had better. Lost some things in a dust-up. But I didn't get eaten like some of our crew. Got that going for me. Mientras conserves la salud. My dad used to say that before he left the workforce. I was near the Raptidon pen when they got loose. Had to set a few to rights. When I got to checking if all my parts were still attached, I realized I'd dropped my cigarette case. Si te la traigo, ¿me pagarás por las molestias? I look busy to you. It's surrounded by pissed-off Raptidons. My mama didn't raise no dumbasses. Ya voy yo, ya voy This yo. was a Spacer's Choice commemorative case. Some promo for Founding Day they did back in, I forget the year. Worth decent bits to collectors. If she can't hang on to it, maybe it'd be better off in someone else's hands. ¿Dónde los perdiste? An outdoor Raptidon pen yonder, past the main entrance. Well, only knows why they're breeding the damn things. Well, you'd sure as hell have earned it, wouldn't you? Volveré si la encuentro. I'd be obliged. Just don't lose any parts trying. Perfecto. Podemos entrar aquí dentro y liarnos... Y liarnos a guarrazos. Okay, gone quiet. El sigilo es mi identidad. A ver, lo mismo la he cagado. No lo descartemos.
Se me está actualizando la misión. O sea, una de las misiones. Están loquísimas, tío. Es que están loquísimas, es que van de bruces. Oh, look at how big she is. No quería caerme, pero... Demos por hecho que no tenía que matarla, ¿verdad? Vale, me hace falta un tubo más de gas. Perfecto. ¿Y ahora qué? Ocho de 12, vale. ¿Los he matado? Eso está bien. Hey! You! Oh, good. You're not shooting at me.
That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. No conozco a nadie. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Así es. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. O podré pegarte un tiro y arreglar las molestias. You mean other than the satisfaction of doing me a good turn? Trust me, I'll make it worth your while. Van a tener que ser muchos creces. I am good for my word. You will be equitably rewarded, on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are 2 ways out. The quickest is through the front door, but Cleo Security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. So you lied about not knowing Crane. Sí. I suppose I do not blame you. We liberated that research. We did not steal it. And yes, a few scientists were caught in the crossfire. Semantics. If I were consigned to spending my days making diet toothpaste, I would pray for a bullet to my skull. Me la podrías dar. It is my one bargaining chip. If you want this research, you will help me out of this mess. Dame una razón para jugarme el cuello por ti. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Porque mi que es honorable. We are all of us trapped. You, me, the scientists. This is not a colony. It is a slave camp. Yes, we raided the lab, shot some guards, killed a few scientists in the crossfire, but it was all for a higher cause. Las corporaciones les da igual. Then we will tear it down again. Do you know what propaganda by the deed means? It means we set an example by our actions. It means we send a message. ¿Por qué estás tan segura que alguien escuchará vuestro mensaje? Because it is fun. You have not lived until you have taken a hammer to the establishment. Come on now. Do you want to be dull and boring and servile like everyone else? Or do you want to break some rules? Un segundito, me han enviado un mensaje importante. A ver. Un segundito. Uy, estoy en ello, ¿eh? Es que ahora mismo no puedo moverme. Tengo los gatos encima y tengo que coger una cosa.
mandar una foto. Dios, me se tomó bien la foto. ¿Cómo puede ser que un objeto inanimado y que no se mueve se me haya movido la foto? Tengo que hacer fotitos así chachis de un Grindr que he comprado. A ver que se vea todo chachi. Vale, ya está. Es que, ¿cómo puede ser que se me haya movido un Grindr? O sea, la foto de un Grindr, si el Grindr no se mueve en sí. No lo sabremos nunca. Te ayudaré. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Esto no nos convierte en amigas, ¿eh? I do not have friends. I have associates. Para el carro. Ask away. I have got nothing but time. ¿Qué planes hace con la investigación? I don't have any use for the scribblings of Tengo hambre, idiotic me he comprado scientists, but whoever gave me this tip obviously does. un pollo al horno, Assuming I make it out of this place desmenuzado. alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot. Para and hope hacerlo, my o luck sea, changes. envasarlo vacío, lo tengo que One probar hoy. problem at a time, I suppose. 7 pavos, un pollo entero. Veremos a ver cómo está. Bueno, volveré. No, este no es enemigo. Y este tampoco. ¿No cuentan como enemigos? Y esto no cuenta como robar. Un poco raro todo esto, ¿no? Y esto me indica... No. A ver, una era acabar con los forajidos, ¿no? Pues si es opcional, vamos a hacerla. Están todos muertos ya. Por cierto, compañeras, ¿queréis dejar de morir? No se me ha actualizado. Hay más enemigos por ahí.
Igual quedan más enemigos, ¿eh? I think you could jimmy that one proper, Captain. Doesn't look too tough. Ooh, what'd you find? Bueno, no teníamos la opcional. Pues no sé qué enemigos me quedan por matar. Sinceramente. Pero primero me queda uno. Pero que esto no es forajido. System alert. Make him No sé qué forajidos me quedan, ¿eh? Who the... You. Yeah, you. Get over here. No. Pues está todo saqueado, tío. A ver qué le pasa a este. You damn turncoat. We saw everything. keep him quiet, Cap. Processing I heard data. something. Security protect. Nada. A ver, aquí queda un enemigo, ¿no? Bueno, igual me contaba este señor como enemigo al robarle. You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nice and slow. A ver, compañero. You got 1 minute. Starting now. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly putting me in a mind to compromise. I gotta believe that all we done will mean something to the company. To Doc Crane. That effort will make up for mistakes. I trust that we all end up where we're supposed to be. That all the variables come together in the end. I reckon I don't see any better solution. Arrea. Fine, damn it. We'll pull out. Venga. Eso tiene pinta de ser la salida, ¿no? Sí.
Vamos con sobrepeso. Una vez más. Nice. If they didn't want to tempt us, why'd they lock it up? It ain't stealing if no one sees. Ahora venderemos cosas. You gotta teach me that. Un banco de trabajo. Maravilloso. Es que me gustaría... Ojo. Voy a quitar el... Voy a quitarle el lanzagranadas, me parece a mí. A la señora esta. Bueno, nos hemos quitado el sobrepeso. Vale, voy a quitarle el lanzagranadas. Voy a meter una pistolita de estas. Y a Eli también. Vale. Vamos a subir liderazgo. Maravilloso. Y ventajas... Vale, vamos a hacernos esto. Aplicamos. Tener todavía más... Tener todavía más... Más talento de persuasión. Siempre viene bien en los juegos de rol. Hemos pillado un arma nueva. La canalla. 123 de daño. Me la equipo. Perfecto. Ahora hay que buscar una máquina de venta para quitarme peso.
¿Qué cojones está pasando aquí? Me parece que he salido afuera, ¿eh? Me da a mí que he salido afuera, ¿eh? Es una máquina de venta. No. No tiene mucho cargador, ¿eh? Una puerta cerrada también. Oficina de Antón. ¿Esa era una opcional? Posiblemente. Esto está todo looteado ya, ¿no? Sí. Me hace falta una máquina de venta, pero ya. O eso, o lo desmonto todo y a tomar por culo. Realmente dinero ahora mismo no me hace falta. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me. Pues por aquí no es. A ver si cuando acabe de esta zona no encuentro una máquina de vender. Lo destrozo todo y ya está. Es que por aquí creo que no había salida como tal. ¿Cómo cojones hacemos esto?
A ver, siempre la puedo matar. A la señorita esa. Mira, una máquina de venta, maravilloso. Vamos a venderlo todo, tío. Así que... Eso me es una tontería tener tantas armas. Es una puta tontería, voy a venderlo todo. Yo se vendió la munición, espérate. Consiguen un montón de armas y de armaduras. Se me quita un montón de peso de encima. Estamos por culo, tío. ¿Cómo cojones vamos por ese lado? Tiene que haber algún sitio para entrar. Ven, hombre. Más tontino no haces, compañero. Finally. I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, I have had quite enough of this wretched place. Oh, really? And why, pray tell, would I do a thing like Hombre, that? ¿por qué no querrás que le pongan precio a tu cabeza, verdad? Your point is well taken. I would rather not spend the rest of my days looking over my shoulder for the shadow of my headhunter. Here, take the damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Good. I never trust a freelancer who works for free. Venga, compañera. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Bueno, no está mal. Hasta luego. Libera Kazan. Bueno, habla con Antón. Perfecto. Pues creo que por aquí tenemos casi todas las... Habla con Antón. Habla con Antón. Vamos a hacernos esta. Tan cariñosos conmigo hoy los mensajes, ¿eh?
putas minas, tío. Vale, manda una guadaña. 160. Para ti. ¿Qué me decía la misión? Vale, hablar con los científicos. Perfecto. Hey. No me atacan. Me ha contado como que sí que la ha hecho, la misión. O sea, la opcional, quiero decir. Así que asumamos que la hemos hecho. Vale, lleva dentro. Ya. Maravilloso. Maravilloso. Coño, por esta puerta no hemos entrado, pues. Dame, dame. Habremos entrado por la otra, pues. Para allá. Aquí hay un bar. Oh boy. Buenas I don't tardes. think I'm ready for... I don't think you're supposed to be wandering around. Security's gonna tell you to make tracks. Que lo intenten. Want to treat yourself before you go? Something for the road, maybe?
Annie Cleo makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Venga, que sí. Repárame todo. Vale. Ay, qué sueño. Esto es Rosway, lujuria y pasión. Es un puticlub. Hombre, Jameson. Thanks for getting me out of there. Tuturuturu. Buen casco. Buen casco. Aquí no hay nadie, ¿no? Pues aprovechemos. Aprovechemos. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know, hours? Too long. Dr. Crane might say otherwise. Me? When those guys started shooting the place up, I was first out the door. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. Know what I mean? I've been extracting organic compounds from raptidons. Compounds that have, benefits. Extracting how? No, wait, maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Oh, interesante. He's making enraptured, Captain. An aphrodisiac. Wrapped musk is the main ingredient. What? No? I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch embargo, the price is sky high, but I'm not making the drug. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab, the one past that, built into the mountainside. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself, dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. ¿Quieres que le pida el acceso a la puerta? No, I mean... Nah. In fact, don't mention this to Dr. Crane. At all. Vale. Great! This is really gonna save my ass. Para allá que vamos. So, Hoping to score some free samples? Aquí vas, joder. Busca una puta salida ahora. Por aquí. I've stayed in worse.
Joder, cómo me lo estoy gozando el juego, de verdad. La puta es que no puedo subirlos hasta que no me acuerde. A YouTube, porque tengo que pasarlos a Twitch. Y luego... subirlos a YouTube. Esto lo hemos hecho ya. Creo que sí. A ver, ¿hay enemigos muertos? Sí. Lo tenemos que haber hecho ya. Qué bonito es el juego, de verdad. Es que se ve hasta más bonito que Starfield, no me jodas. Yo aquí juraría que hemos venido también. Pero bueno. Igual no hemos venido. No. Aquí no hemos venido. ¿O sí? Muy vacío veo esto, ¿eh? Y muchas puertas abiertas de aquí de donde venimos ahora. No me jodas. Sí, de aquí de donde venimos. Están muertísimos todos. Bueno, también es verdad que seguramente lo que hará será abrirse puertas que estaban bloqueadas, ¿no? This is... Please say we don't gotta walk through that. Ciencia 45. ¿Cuánto? Hostia, ciencia tengo muy poco. Vale. Estas son cosas que no me suelen gustar en los juegos. Joder, que vengo de aquí y seguramente algunas de las puertas que estaban bloqueadas por historia, te déjame entrar, explorarlo todo y luego pues ya se verá.
Yo esto no sé lo que es, y esto tampoco, y esto tampoco. ¿Es alguna habilidad que tengan ellos? Seguramente. A tu casa. $25 de daño por corrosión recibido. Y un punto de ventaja. Venga, va. Es un puntito de ventaja que nos llevamos. Me vale. Ahora esto hay armas que cuantas más ventajas, o sea, cuantas más desventajas tengas, perdón, más daño haces, pero no sé si me compensa tener muchas. Para mí el daño a corrosión realmente tampoco es que me importe mucho. Y ya estaría. Porque es un daño que más o menos lo puedes ir evitando con las curas temporales. Pero claro, no sé si el daño de corrosión, en plan, cada impacto me quita un 25% más, o cuando me meten corrosión, el daño que me hace me quita un 25% más. Si es lo primero es un problema, si es lo segundo no hay problema. ¿Dónde estás? Para allá. We are experiencing a security event, sir and/or madam. Please vacate the premises immediately and return to your domicile or designated workplace. Yo me quedaré aquí y tú responderás a mis preguntas. Maybe. I don't know. All right. I'm new to this job. I have strict orders not to talk about anything that happens in a classified area. Please remember that Anti-Cleo Pharmaceuticals is not responsible for any loss of life or grievous physical injury sustained while on... Roseway Lab is a highly classified facility. I am not allowed to confirm or deny its... Hasta luego. Any news? On that thing we spoke about? You know, that thing... Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? I mean, not mine. Aquí It's lo for other tienes. parties. Buyers. This is gonna make me so popular. I mean, with the people who buy it, not by using it. Because I'm not. Todos sabemos que vas a usarlo. Only for testing purposes. Quality control. You would, right? Por supuesto. Take this. You earned it. If you run into me again after all this is over, maybe I'll have more. Pleasure doing business with you. Perfecto. ¿Qué más me queda aquí? Esta de aquí, ¿no? Habla con Antón. Va, me queda esta por hacer. Y en principio, en esta zona hemos acabado ya. A ver, guarda que no te echaste la pierna. Pitillera para allá. Pues en principio con esta misión hemos acabado la
todas las misiones que habían aquí. Porque el resto ya es hablar con Antón. Otra vez aquí, no me jodas. Dime que no sé, por favor. Me está haciendo mucha pupita, ¿eh? Vale, creo que es lo que no me gustaría que hubiera pasado. Y es que cada golpe que me dan de corrosivo me quitan más. Estamos en la mierda, ¿eh? Ah, ya estáis aquí. Bienvenidas, ¿eh? Maravilloso. Venga. Pero imagino que habrá que ir a entregársela, ¿no? A ver. Hmm. Vale. Vaya que vamos.
Seriously, don't get yourself killed. It's a nice cigarette case, but it's still just a cigarette case. You're shitting me. Seguro que no eres capaz de quitármela. It's been a real long day. You want to do this? ¿Y tú? It's a shitty cigarette case. I wasn't gonna fight no raptidons over it, and I sure as fuck ain't fighting you. Maravilloso. Pues a tu puta casa. Vale, ahora sí. Habla con Antón. Y creo que con esto ya terminamos todas las misiones. A no ser que por el hecho de tener 2 misiones que finalizan en el mismo personaje, se me buguea alguna. Que no siempre es que me pasa en un juego. Esta está muy bien, pero el problema es que eso gasta muchísima munición. Es una cuchilla de plasma. Ya que estamos. Coños, están respondiendo los loots. Damn right we left the lab. What's left there that's worth dying for? That no-account fool Porter and his crew are even more worthless than I could have imagined. They've abandoned their posts. This is madness. My research? Please tell me you've recovered it. That's... You can't possibly understand the enormity of what you've done for me. Did you find my colleague, Jameson? That is wonderful news. I'd feared the worst. Not here in this colony, there isn't. Outside Byzantium, life is worthless, without meaning. I must get there. 3.000... Buah, 4 o 5.000. Maravilloso. ¿Dónde está Porter? Doc Crane better get over himself. Pues sí. A ver, pues ya están todas, ¿no? Perfecto. Perfecto, hemos limpiado todos en la rosa. metros. ¿Me puedo limpiar esto?
cabra, tío. Que está como una puta cabra. Vale, que eso es mantener. Mm. 22.000. Podría comprar 5 pasajes ya. Son 2, me da igual 5. Ah, me acaban de desbloquear el viaje rápido. Maravilloso. Pues hay que hablar con Gladys. Yo creo que con eso lo tendríamos bien por hoy. Es una pena que desde el móvil no pueda subir los vídeos. A ver si me acuerdo esta noche y los publico. Eso es para mi habitación, ¿verdad? I like what you've done with the place. Kitschy collectibles are such a human inclination. Ah, gracias. Ojo. Ay, Dios. Initiating initialization sequences. Greetings, customer! This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Sí. Registering new owner. Captain. Bienvenida a la tripulación. SAM units live to clean and clean to live. Ah. Bien. Limpia. Esto no es una petunia. Doy por hecho que este es mi cuarto, ¿no? Y que vamos decorando como las habitaciones de los demás. Ay. Joder, ¿qué soy yo? Sí. Like what I did with the place? Sí. Allá que vamos. Destination reached. The Groundbreaker. Allá que vamos. ¿Esto se recarga? No. Juegazo si tu gustar estar de chill este juego, es asterisco 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 jor del mundo. Completamente de acuerdo con usted, caballero. O señora. Pero este juego es lo mejor que hay para jugarlo de chill.
haciéndolo todo tranquilamente. De hecho, no me estáis viendo, pero estoy acostado en el sofá jugando. O sea, más de tranquilo no puedo estar. ¿Tendrá alguna misión aquí ahora? Hey, bounty hunter. Nothing at the moment. Ah, mierda. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Coño, sí es Sam. Morale is at an all-time high. ¿Todas las sillas tienen la misma cara en este juego? Porque la misma cara que tiene Sam. Perdón, Samada. Hostia, Aspin. Buenas tardes. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. No voy a pagarle el dinero. What's that? Speak up now. What'd you turn up? Peaches and cream. If that isn't the most handsome bit of lethal engineering I've seen all week. 1800, hija de a puta. tiny sum of bits. Encontré la fórmula de un científico, pero lo perdí. Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. Y encontré otra investigación, pero se la vendí a otro. Se va a enfadar. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. No, gracias. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught. Hostia, persuasión 94. Are you positive? Honest to goodness? Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Hija de puta, me Law hace bless you for comprárselo doing the igual. legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Hija de Won a puta. charming copper kettle off that girl. Que te calles. Repárame todo, anda. Ojo, buen fusil, ¿eh? Yo estaba con sigilo. Hostia, esta es media. Armadura 24. Nadie me está viendo. Nadie me ve. Soy un ninja. If you're here for this week's magazine club Nada, meeting, vamos a pagar. fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Yo le robé. Was Le there anything robaste. else? Anytime, sweetheart. You know where to find me. Pero creo que tuve fe. Es que yo creo que me están viendo, ¿eh? NS mentira subí al máximo la habilidad. De todas maneras te ven. O sea, por mucho que tengas la habilidad subida a tope, yo creo que te ven, ¿no?
Bueno, especialista, forzar la cerradura prácticamente al vuelo. ¿Por esto que me daba? Vale. Nada, nos subimos aquí los 10 puntos. El grupo gana un 20% de probabilidad de impacto crítico durante 5 segundos. Y creo que ya inspiración no voy a subirle más. A plomo le voy a subir. Y poco más. Poco más pensado, quiero decir. A ver. Voy a pillármelo de moverme más rápido. Y yo creo que en principio no voy a hacer nada más. Bueno, esta está aquí. I'm gonna be able to set foot on a whole other planet. Podemos hacer esta. I know Monarch's a moon, but I think it counts anyhow. As long as there's paying work. Y yo hacerme la comida. Que es un... sería un detalle de pureza. Pues son las 12:30 pasadas. Está aquí arriba. Qué monas son estas dos. Está como una puta cabra y esta me cae súper bien. Buenas tardes, Tobías. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Soy la capitana Juliana. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Gracias. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still Vamos. bends and everything. ¿Os conocéis? Took some extra lead while I was on a job. Ellie here patching me up good. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. I won. Workplace hazards, Captain. Pretty routine around here. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? Lo sé, lo These sé. days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Hasta luego. Uy, me ha aparecido la bandera de España, tío, porque me da un infarto. Maravilloso. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Soy la capitana Hawthorne. A cada uno le voy a decir un nombre. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship.
Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Será mejor que Ada no escuche eso de tu nave. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a Vaya, catch. qué cosas. Wouldn't be much fun without one. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Háblame del trabajo. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal ¿Qué tipo de Catherine trabajo will be buscamos? expecting you. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Así que busco gas Alta Vitae. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. But it can be a lot of fun, if you don't mind the possibility of rewiring your body on an atomic level. Bien. You and I have different notions of fun, Dr. Fenhill. Acepto el trabajo. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Suena turbio. Could be. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Good enough for me. Está una puta cabra. A ver. Tenemos esta de facción, esta de acompañante y 2 secundarias. Que en principio estas 2 están en Escila. Esa está en Bahía Estelar, que creo que está en el planeta este, ¿no? En Monarca. Y esa también está en Monarca. Vale. Lo bueno es que estas 2 que son secundarias podemos hacerlas antes de seguir con la principal. Porque están en Escila las 2. Sublight's always got plenty of work. Good gig if you don't mind where the bits come from. Ay, súper buena para batir. Hasta luego. TNT, I can't believe it's not forced. It's unbelievable how... Vale, igual que siempre vamos a ir a la nave, voy a guardar y lo vamos a dejar. Y esta tarde, si tengo tiempo y ganas, haremos otro día. Que estoy súper enganchado al puto juego, me está flipando. Y mira que me lo he pasado ya, ¿eh? Los DLCs no, pero el juego ya me lo pasé en su día cuando salió. ¿Qué te pasas? Pero creo que no me lo pasé al 100%. O sea, como que me centré un poquito más en la historia y dejé de lado las facciones y todo eso. Impeccable timing, Captain. I was about to watch the latest episode in Halcyon Mira el Heaven's teleter. thrilling serial adventure. ¿Cómo? Esto va a ser... Esto va a ser de DLC, Welcome ¿verdad? back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating. Creo que me abre un culture, planeta really. nuevo. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right.
If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete tengo que hacer? societal collapse. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Me voy. Best of luck. Everett. Vale, pero esta misión no es. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Certainly, Captain. I was hoping you would ask. Esto es. Cayetana de Alción. It was the law-forsaken parasites. Todo falso, el fondo. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? Ojo, un alien. It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the 84,000 de transmission, experiencia. Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. A ver, esto es por lo de asesinato, ¿no? Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Lo que te ocurre es pensar en mí. All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel. Least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolrich we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract?
because I promise you, I'll win. Venga, niños, portaos bien. First sensible thing I've heard all day. Oh, my apologies, Mr. Ludovico. That was unprofessional of me. Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You are a gifted leader. Your presence alone inspires excellence. That kind of leadership may be exactly what we need. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Inspectora Juliana, me gusta como suena. I'm pleased to hear that. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. But Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Solo parecen tener un problemilla. The administrator oversees Rizzo's operations. Cedric runs the hotel and the spaceport. They're always at each other's throats. My life would be so much easier if they'd simply learn to work together. No te preocupes, no es un tema que no puedo I'm ocuparme. pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of A ver, si me someone han dado tantos competent. puntos de experiencia porque esto Thank del you for your DLC. time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Muy bien. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows. ¿Cómo? Desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. Gracias. A ver, un segundo. Vale. Me han abierto este planeta, por tanto esto es DLC. Y esto seguramente sean otro DLC. Vale, pues no me interesa. Vamos a ir con liderazgo. Vamos a marcarnos las secundarias de Scila. Y vamos a guardar. Y la gentucilla, me voy a hacer la comida. Sed muy felices.